Estamos de regreso y está con nosotros un bailarín nato. Guillermo Rami, ¿cómo anda, ¿Cómo Guillermo? estás, Miguel? Bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos, llevándola. ¿Por dónde venimos hoy? Y estaba mirando el delicioso plato que estaba haciendo Marito, ¿eh? Sí, te vi ahí metido en un frasco, sí. se ha enfrascado. No sé, hace 4 o 5 malabares y la gente queda maravillada. Vos vas por la calle y dices, qué rico y qué rápido cocina Marito. Yo digo, es toda utilería, lo compran afuera. Lo doy para adelante. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, es lo que te pregunto. La ciudad de Barro. La ciudad de Barro. La ciudad de Barro más grande del mundo. Pero antes de eso tengo que pedirle disculpas a los oyentes porque dije técnicamente algo correcto, pero que es un disparate. En 2 programas atrás había mencionado que el Portland se descubrió en el año 1840. Eso es correcto hasta la mitad. El verdadero Portland, que no se llamaba Portland, se llamaba concreto o cemento, lo descubrieron los egipcios. Y era más resistente que el actual, incluso bajo el agua. Tenía unas propiedades mucho mejores que las del concreto actual. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Se redescubrió. Así que el concreto que hacía... Y yo me pregunto... ¿Y qué estás hablando cosas... de 2000 años antes de la fecha que tú dijiste? Claro, exactamente. Y lo que me queda ahí pistoneando, ¿por qué si dominaban la técnica de concreto no hicieron las pirámides de concreto, no? Sí, ¿y cómo cortaron los bloques esos gigantescos? Bueno, ese tema, esa harina de otro costal, eso da para otro programa. Eso sigue sin saberse. Sin saberse, pero ya lo hablamos con Fito el programa pasado, que derretían la piedra. ¿Te acordás? Sí, yo te escuché con atención, pero bueno. Que derretían la piedra, por lo menos los peruanos, con un menjunje raro, pero los egipcios podían haber hecho lo mismo. Manejar moles de, no tanto ellos, pero en otros lugares se manejaban moles de 60 toneladas. ¿Cómo manejabas eso? Sí, en Machu Picchu hay una pared que atrás lo que hay es abismo. No quiero ni saber cuántos cayeron ahí haciendo eso, ¿no? Pero cómo apilaban las piedras y cómo subieron eso hasta allí. Sí, está la puerta en Bolivia, creo que es. La Puerta del Sol, que pesa 200 toneladas. No es poca cosa. Bueno, pero vamos a hablar de esta ciudad, que es una ciudad curiosa, porque... Ahora te cuento por qué, Miguel. ¿Existe esta ciudad hoy? Sí. Esto es al día de hoy. ¿Y estamos hablando de qué lugar? Es en el noroeste de Perú, en la zona de la ciudad, cerca de Ciudad Trujillo, donde ahí, no me preguntes por qué, han surgido 2 culturas que ahora vamos a ver cuáles son. Esta que estamos viendo es la mayor ciudad de Barro, comprende la ciudadela en sí, 14 kilómetros cuadrados. 14 kilómetros cuadrados. Sí, estamos hablando casi que... Y alturas de edificaciones de 9 metros, que no era poca cosa en adobe. Hecho es barro, más paja, todo eso, en un lugar donde la lluvia prácticamente es muy escasa. Bueno, te iba a preguntar eso. Unos décimos de milímetro al año. Ahora... ¿Qué es lo que le ha permitido sobrevivir? No. No solamente. Si fuera por eso, hubiera desaparecido esa civilización. Gracias, ¿sabes a lo que, Miguel? A la canalización y a todo el sistema de riego. Trajeron 80 kilómetros un río para regar toda la ciudadela, para todo lo que eran los cultivos, para agua para consumo, etcétera. Y para hacer esto, porque esto sin agua no lo hacen tampoco. Claro, por supuesto, pero digo, esta civilización... primero me llamó a curiosidad el tamaño que tenía y que estaba con barro en un lugar de mucha, hablando concretamente de sequía. Entonces esta civilización o esta cultura floreció desde el año 700 aproximadamente hasta el 1490. Después, con la venida de los españoles, ya había entrado en pérdida antes porque los incas lo habían absorbido. Pero fue una civilización que muy culta, con una tecnología que tanto Europa como Estados Unidos no la adquirió hasta el siglo XIX. O sea que no eran ningunos tontos. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, por supuesto que llegó a haber 60.000 habitantes en el siglo XIX en este lugar. Era gente muy inteligente, donde los incas después se apoderaron de los más capaces y se los llevaron. Pero yo estaba mirando esto así cuando vi que al día de hoy la lluvia estaba haciendo estragos en estos restos.
Entonces empecé a pensar, digo, la lluvia haciendo estragos, enseguida van al cambio climático y todo eso. Pero después se me ocurrió una cosa que yo digo, pero me suena esto, esa zona, la zona de Trujillo. Y entonces ahí enrabé con otra cultura que fue muy parecida a esta. Yo no sé si no fueron los precursores de esta cultura, que fueron la cultura mochica o la cultura moche. Una cultura que desapareció, ¿sabes por qué? No. Por el fenómeno del Niño. Ya en ese momento. El fenómeno del Niño durante 30 años produjo una lluvia intensa, no de continuo, pero lo suficiente como para que estas construcciones que ellos, los moches, esta es la cultura chimú. La anterior es la cultura moche. La cultura moche fue del siglo I al siglo VIII después de Cristo. Esto que estoy viendo acá, que estamos viendo en el monitor acá interno, que de repente... Son las estructuras de las paredes. ¿Y de qué altura estamos hablando ahí? Y llegan hasta 9 metros. O sea, ya la altura es, por supuesto, 1,5 metros, no más de eso. Podrá llegar en algunos lugares a 2 metros, pero llegaba en su momento a 9 metros. De hecho, fue la ciudad más grande de barro que hay, de adobe que hay en el mundo, ¿no? La otra está por allá, por Mali, y hay otra que está en Irán. Pero cuando estaba mirando esto, digo, ¿cómo puede haber desaparecido una civilización por la lluvia? Entonces, no solamente los moches desaparecieron por 30 años de lluvia, sino que después siguieron 30 años de sequía. Y también los mayas desaparecieron por una sequía impresionante, todo debido al fenómeno del Niño. Todo el mismo. O sea que el fenómeno del Niño tiene una incidencia tremenda en todo lo que es Sudamérica. Los mayas hablamos del sur de bueno, lo que fue una frontera inexistente de México y Guatemala. Claro, exactamente, porque el fenómeno del Niño va desde California, o sea, un poquito más al norte de California, hasta prácticamente el sur de Chile. Y cuando se produce la fase cálida del fenómeno del Niño, las lluvias son diluviales. Cuando se produce la inversa, que hay fase fría, las sequías son impresionantes. De hecho, la cultura moche sufrió 30 años de sequía después. O sea, pasó de 30 años de inundación a 30 años de sequía. Entonces esa cultura desapareció porque le echaron la culpa a los que regían, a los reyes de su época, y entonces se fueron exterminando. Llegó a haber grandes ofrendas humanas, ¿no? Sí, como en todas estas civilizaciones. Para calmar la ira de los dioses. Hoy la noticia internacional más destacada, estábamos mirando ahora un par de cadenas internacionales, tiene que ver con Estados Unidos alejándose del acuerdo de París. Está perfecto. Está perfecto. Ya lo había, al nombrar al director de la EPA, está muy bien porque eso es un gran curro y se va a terminar todo esto que hay atrás del famoso cambio climático, que son cientos de miles de millones de dólares. ¿Sabes? Yo te puedo llegar a aceptar aún en la discrepancia. Ahora, el regular las emisiones, el ir a energías más limpias y todo ese tipo de cuestiones... ¿Cuánto CO2 produce el ser humano? ¿Cuánto es de origen antropogénico? No, y el animal también. Y el animal y todo, ¿cuánto? Y es un porcentaje altísimo. No, es un porcentaje bajísimo. Pero el de los animales es alto. Bajísimo, todo. Es 0.003% de todo el CO2 que hay en la atmósfera. Es bajísimo. Yo voy a traer, la próxima, voy a traer un slide solamente para que la audiencia y ustedes vean realmente qué porcentaje... Vos decís que 7.500 millones de habitantes no movieron la aguja a lo que era 200 años por 1.000 millones. No se ve la temperatura, Miguel. Se habla de la pausa que refresca. En los últimos 19 años la temperatura prácticamente no ha variado. Y, por ejemplo, y los datos del descongelamiento del Polo Norte, por ejemplo. No. El Polo Norte... Dije un término que no es el correcto, pero... El Ártico ya se ha descongelado a comienzos del siglo pasado. Pero tiene un ciclo, el hielo crece y se contrae, al igual que la Antártida. La Antártida, el hielo marino tiene un 30% más de los últimos 40 años. O sea que, ¿cuántos casquetes como los glaciares se controlan? Y se controlan menos de 50 de todos los cientos. Esos son los peligrosos. No, son los que se controlan, porque aquí que había perdido las llaves en un lugar que estaba oscuro y lo buscaba donde había luz. Acá es lo mismo. Son glaciares que se pueden acceder fácilmente, entonces se controlan esos. El resto no se puede. Aparte, el deshielo es propio de la impureza, de la contaminación, no del CO2. Y en tu seguimiento del avión aquel que desapareció y que no supimos más nada.
¿Aquel avión? Sí. Está resuelto. No hay ninguna duda de lo que pasó con ese avión. ¿Y por qué no lo encuentro yo en internet? Y porque el avión lo han desmembrado. Digo, no encuentro que esté resuelto y que no hay ninguna duda, que no encuentro eso. Porque me dijo una persona muy encumbrada en su momento que iban a rodar muchas cabezas, desde el jefe de Interpol hasta jerarcas indonesios, hasta jerarcas malasios. ¿Y qué pasó definitivamente? ¿Lo desviaron? No, mi libro se va a llamar MH370, Crónica de un atentado fallido. Lo intentaron utilizar para hacer un ataque tipo Torres Gemelas y le fracasó. ¿Y entonces? Y entonces lo desmembraron y fueron sembrando pequeños trozos que lo fueron tirando como para confundir. Para confundir. Lo fueron plantando para confundir. Y no hay, pero está bien, pero para desarmar un avión de ese porte vos tenés que tener un hangar y que ningún satélite debe entrar. No necesariamente, con una una gran lona. No precisas una lona, con una malla de tipo red de pescador y con unas tiritas de género de verde, perfectamente se camufla, como se hacía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es ningún misterio. Quieren hacer de eso un misterio porque ¿qué pasa? Primero están los deudos, están los gobiernos, el gobierno de China que ha presionado mucho, y lo que interesa es que nunca más se encuentre. Porque aparte hay que pagar miles de millones de dólares. Entonces, Malasia, la compañía aérea de Malaysia Airlines está en la bancarrota. ¿Por este tema? Y ya arrastrada por otros más. No te olvides que los rusos o los prorrusos le tiraron otro MH. Es así. Bueno, estado pronóstico meteorológico para el fin de semana. Pero ese libro va a estar bueno. ¿Lo vas a hacer porque en serio? Aparte, sí. Lo que tengo que tener tiempo. Porque ¿qué pasa? Escribirlo lo puedo escribir en una semana. El hecho es cada párrafo que tú escribís tenés que documentarlo. Y eso es lo que te lleva más tiempo. Pronóstico. El sábado, 9 la mínima, 16 la máxima, con bastante sol. El domingo un poquito más nuboso, 10 la mínima, 16 la máxima. ¿Y mañana va a ser la madrugada más fría de lo que va el año acá en el sur, no? No. Te cuento que... Alguna helada ya hubo, ¿no? Alguna helada, pero muy light, helada agrometeorológica. Meteorológica no hubo ninguna. Te cuento que estamos hablando de que, por ejemplo, para Montevideo, en este momento tendríamos que tener una mínima de 7 grados y una máxima, de acuerdo a la climatología, y una máxima de 17. Y estamos con mínimas de 9 grados, 9, 10 grados. Sí, hoy hubo 7, 8, no 8 había hoy temprano. Hoy hubo entre 7 y 8 grados dependiendo de la zona. Sí, había colegas de otro canal que tenían 14 a las 7 de la mañana cuando había 8 en todos lados. Bueno, sí, pero hay alguno que se Vos trabajaste ahí. Qué mal el termóstato. ¿Qué les pasa? No sé, hay muchos que tienen el termóstato que no funciona bien. Gracias, Guille. Bueno, un gusto. Guillermo Ramis. Nos reencontramos en cualquier momento. Ya venimos. Dicen que dice el destino que el que no tiene padrino se puede morir infiel. Y aquel que no se deje se lo trata como hereje porque no les tuvo fe. Bailemos el zapateo porque si se pone feo al menos moves los pies. Algo suena en el tejado.